Diciembre es un mes especial, lleno de tradiciones y festividades, y si bien pueden disfrutarse, también pueden dañar nuestra salud. El 12 de diciembre se inicia el conocido maratón Guadalupe Reyes, en el que muchas personas asisten al mayor número de reuniones posibles y su principal reto es mostrar resistencia ante los excesos de comida, abuso de bebidas y desveladas. Si quieres saber cuáles son los daños que se pueden presentar y cómo prevenirlos, quédate con nosotros porque hoy los especialistas nos darán información para aprovechar las fiestas de diciembre sin comprometer nuestra salud. Justo en medio de este maratón estamos todavía. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes. Y espero que la hayan pasado súper bien. Ya pasamos las cenas de Navidad, pero todavía nos queda el fin de año y estamos en plenas vacaciones, en donde aún tenemos riesgos de las fiestas decembrinas, cuando el objetivo de estas no es otro más que pasarlas bien. Y es nuestro deseo para ustedes que le estén pasando bien y que siga siendo sensacional, pero con cuidado. Es lo que vamos a platicar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Agradezco a nuestros intérpretes en lenguas de señas mexicana que nos acompañan el día de hoy. Está Alberto Mújica y está Estiel Cañeda. Gracias por acompañarnos como todos los lunes, les digo. Y felicidades, Citlali, ¿cómo la pasaste? Pepe, felicidades. Pues muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal los excesos? No tanto por eso, y porque ni modo que estemos predicando lo que no hacemos, ¿verdad? Exactamente, pues sí, aquí estamos tratando de combatir esto, porque pues todo el mundo tiene de repente ganas de tener excesos, pero aquí le vamos a enseñar cómo y qué hacer para no tenerlo. Pues muchas felicidades a todos y gracias por estarnos acompañando en nuestra transmisión de Diálogos en Confianza, en un lunes saludable, en donde el programa ahora se torna, como verá, un poco diferente y empezaremos a ver qué es lo que pasa con esto de los excesos, desde dónde decidimos tener excesos en nuestras vidas y bueno, lo más importante es qué hacer pues para remediar todos esos excesos que tuvimos en estas épocas navideñas. Y bueno, pues quiero saludar con mucho cariño también a nuestros intérpretes y nuestras intérpretes de lenguas y señas, como todos los lunes, al igual que mi querido Pepe. Quiero recordarles que yo soy la voz que trae sus dudas, comentarios, sugerencias a nuestro foro con nuestros especialistas. Se me hace que el día de hoy el programa se va a poner muy bueno. Cuéntenos cuáles fueron sus excesos y qué está haciendo usted ahorita mientras ve Diálogos en Confianza para poder resolverlos. Recuerde que si a usted le gusta más llamar por teléfono, puede hacerlo al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 y que el programa se está transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestras redes sociales. Disfrute Diálogos en Confianza, Pepe. Bien, les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy aquí en el foro con nosotros. En primer lugar, Carla Prieto Rodríguez, bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Carla es psicóloga clínica con orientación psicoanalítica y es bien importante que hablemos qué nos pasa en la cabeza, que es básicamente que nos manda a hacer todo lo que no debemos de hacer. Todo esto nos lo va a descifrar la doctora Daniela Saavedra Becerril. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver desde el punto de vista médico qué es lo que nos puede suceder. Y Alan Weldon Charteris. Alan, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, gracias. Alan es médico adscrito al programa Conduce Sin Alcohol y Juzgados Itinerantes, certificado en emergencias escolares por el Colegio Mexicano de Medicina de Emergencia y ex profesor en la Universidad Iberoamericana con el diplomado Programa Adaptado a la Respuesta de Emergencias Escolares. Gracias por estar con nosotros. Y quiero primero que nada oír, antes de que nos mande a la cápsula, ¿por qué creen que sea importante que hablemos de esto? ¿Cuál es su perspectiva desde cada una de sus esquinas? Bueno, porque los excesos en diciembre traen todo un contexto emocional, psíquico, son vivencias y experiencias que nos atraviesan de otra forma, ¿no? Estamos cerrando un año, estamos cerrando un ciclo de nuestras vidas y todo esto también nos lleva a una euforia especial de querer compartir, ¿no? Y también, por otro lado, estamos haciendo el duelo de un año que se termina, ¿no? Ponemos en retrospectiva, en balance, todo lo que vamos haciendo y por eso es importante, pues, tener la vista bien puesta en lo que consumimos, ¿no? Perfecto. Desde el punto de vista de un internista. Bueno, pues yo creo que lo que a mí más que rescatar desde el aspecto de mi especialidad es que en estas fechas ya nos enfrentamos a pacientes con enfermedades crónicas, que es lo que más ve medicina interna, tanto en consulta externa como en hospitalización, y que los pacientes pues realmente sí llegan con sus enfermedades muy descompensadas
generalmente después de estas fechas, por los excesos a los que de consumo de alcohol, de alimentación, a veces olvido en el seguimiento de sus medicamentos, sus consultas, porque son fechas difíciles para mucha gente, de muchas fiestas, reuniones. Entonces es muy importante que sepan cómo pueden prevenir que se descompensen todas sus patologías, que medicina interna es la parte que más vemos, la parte de patología crónica, y que muchas veces el paciente llega muy grave por descompensación justamente por los excesos que tuvo durante estas fechas. ¿Y en plan de vista de emergencias? Escuchando a la doctora Carla, Pepe, hay dos aspectos que yo veo ahorita. A lo largo de los años, llevo 18 años en el programa, desde que inició, la gente cambia. Los que bebían en ese entonces ahora son papás y tienen bebés y viceversa. Pero también este tema siempre va a estar en auge, ¿no? Y después de lo que vivimos todos a nivel mundial, también hay ahí un escape, una euforia por destaparse, sobre todo en jóvenes, sin descartar extremos, ¿no? de la vida. Pero es muy importante porque estamos hablando de ese año que estuvimos algunos más cautivos que otros y buscan una liberación, ¿no? Ahorita que ya se pueden Cero iban convivir. dos. Cero iban 2 años y yo no quiero ser de mal agüero, pero vamos a ver qué pasa el año que entra. Vamos a ver esta cápsula que tenemos para ustedes sobre estos excesos y vamos a regresar a desmenuzar todas estas noticias que están sucediendo a lo largo que estamos platicando en este programa. La celebración de las festividades de diciembre forma parte importante de nuestra cultura y tenemos muy arraigada la tradición de hacerlo degustando platillos tradicionales y consumiendo bebidas alcohólicas, por lo que resulta muy difícil cambiar o evitar estas prácticas. Por supuesto que es posible comer y beber estos platillos emblemáticos, pero hay que hacerlo de forma moderada. Lo que pone en riesgo la salud es el exceso y no el tipo de alimentos que consumimos. Algunos de los peligros que pueden desencadenarse por comer y beber en exceso durante las fiestas son accidentes cardiovasculares, aumento de peso, dolor estomacal e intoxicaciones, entre otros. Durante las fiestas de diciembre, las emociones también intervienen al momento de regular la alimentación. Entre el sentimiento y la euforia, muchas personas exageran sus porciones o abusan en el consumo de productos procesados con las complicaciones que este exceso pueda tener. ¿Y tú? ¿Cómo vives estas fiestas? Vamos a ir cada uno de los temas que toquemos abordándolo desde las 3 perspectivas. Empecemos porque, ya nos lo dijeron, llega diciembre, el destape. Todo el mundo dijo, ay, ya llegamos, ya valió gorro todo, ya me voy a dejar ir como me da la gana sobre la comida, etcétera. Psicológicamente, ¿qué pasa? Y más de que venimos, como dije ahorita, de 2 años prácticamente de una pandemia de encierro, entre comillas. Sí, Pepe, como mencionabas, ¿no? Venimos de 2 años muy duros. Hay gente que es la primera vez que se va a reunir con toda su familia o con una parte de su familia que hace tiempo no veía. Y hay que recordar que comer no es ingerir alimentos nada más. Es una vivencia, es una experiencia que nos atraviesa de otra forma. Entonces, todo esto viene con una carga emotiva que también le ponemos a la hora de comer y más cuando lo hacemos con la gente que queremos, ¿no? Con la gente, nuestros seres queridos. Cuando estamos en alguna cena de este diciembre o de diferentes celebraciones que tenemos, lo que esperamos es también que eso se quede, ¿no? Que dure, ¿no? O sea, por eso también se prolonga mucho el consumo, porque es, ay, pues sírvete otro, ¿no? Te sirvo otro tequilita en la noche. Entonces, pues eso va también dando y prolongando la sensación, la euforia, el estar compartiendo con los demás. El compartir también lo asociamos con el comer o el beber alcohol. Y esto nos lleva obviamente a excesos, que es de lo que se trata el programa. Pero ustedes tienen muchos pacientes, por ejemplo, pacientes que viven con diabetes, pacientes que viven con cardiopatía, con hipertensión, que normalmente son regulados, o muchos, ojalá y todos, pero tristemente no es la realidad, muchos de ellos tienen bastante buen control. Pero este mes también dejamos de hacer ejercicio porque tienes más fiestas, vas hasta la apertura de un sobre, de todo lo que se organiza, y la gente anda muy ocupada.
¿qué pasa? ¿Cuál es la repercusión a nivel? Y vamos luego ahorita en manera general y luego vamos a enfermedades por enfermedades. Pues lo más importante de las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, es que son patologías crónicas. Entonces siempre tiene que haber un adecuado seguimiento y tratamiento porque estas enfermedades aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, obviamente, en esta época de excesos, son patologías que se pueden descompensar, aumentar el riesgo de una hospitalización, aumentar el riesgo de una descompensación que ponga en peligro la vida, por ejemplo, hablando de diabetes, ¿no? Entonces, es importante que también la gente no debe olvidar que en estas fechas también debe de seguir sus cuidados, aunque sea muy difícil. Como decía nuestra invitada de psicología, es sumamente importante esta parte de que muchas personas es la primera vez que se reúnen en un buen periodo de tiempo por las cuestiones de la pandemia, que a lo mejor hay algunas familias que apenas pudieron completar su esquema de vacunación y apenas se van a reunir por primera vez. Y obviamente nos gana la euforia por tener nuevamente reuniones. Son fechas en las que la gente olvida su plan de alimentación, olvida tomar de forma adecuada sus medicamentos. Obviamente son fechas difíciles para las consultas médicas, etcétera. Y el peligro principal es tener descompensaciones que puedan inclusive poner en peligro la vida, fuera del aumento de peso y todo lo demás que puede tener también repercusiones cardiovasculares, ¿no? A largo plazo sobre todo, porque ya de por sí la obesidad, diabetes, todo esto, hipertensión, aumentan el riesgo de infartos cerebrales, etcétera. Pero sí es muy importante que muchas patologías crónicas se pueden llegar a descontrolar y descompensar de una forma muy grave con los excesos. Entonces yo creo que esa es la parte más importante. Estamos hablando de lo que puede pasar, vamos luego más adelante a dar soluciones para evitar esto. Pero un programa muy interesante que lleva ¿cuántos años en el país? 18. 18 años en el país es Conduce sin alcohol. ¿Qué nos puedes decir de la evolución de este programa a lo largo de los años y qué sucede durante los meses de diciembre, normalmente ustedes en plan estadístico? Ha evolucionado evidentemente estos 18 años. De hecho, nuestras labores como médicos cambiaron. El programa inició con varios médicos y nosotros éramos los que entrevistábamos los autos, hacíamos las pruebas, valorábamos, etcétera, ¿no? Durante 7 años aproximadamente. La variación ahora, que es una ventaja, es tener ahí juzgados itinerantes, que es tener al juez. Nuestra función como médicos en el área legal, revisar a la persona que rebasa el límite y conducirlo después a que cumpla su sanción, ¿no? Ok. ¿Cómo, en cuanto a estadísticas, es un mes con más accidentes? ¿Cuánta gente detienen y mandan al torito al año y si aumenta durante estos meses? Aumenta. Los números no te los manejo, Pepe, te soy honesto, no es mi área, pero sí aumenta. Y más ahora con lo que estamos comentando, he notado que estando en el punto, cuando tenemos ya a alguien que rebasa el límite y es positivo, así se conoce, como positivo a la prueba, se han incrementado, porque ese cautiverio que, entre comillas, se tuvo de 2 años, de 1 año y medio, también ha liberado esa euforia, como dijo la doctora Carla y la doctora Daniela, en cuanto a riesgos, sin importar si tienen enfermedades crónicas o tienen algún otro tipo de riesgo, ¿no? Aquí lo importante es el riesgo para otros, porque aquí son dos, el consumo en el organismo, los daños del alcohol, y el riesgo a terceras personas. Que esto es una cosa terrible. Los accidentes definitivamente aumentan cuando la gente está alcoholizada, definitivamente. Entonces felicito al programa, la verdad, porque hablábamos antes de salir al aire que afortunadamente ahora hay muchos servicios de transporte que han entrado a... que cuando nosotros éramos chicos era maneja como puedas, regrésate como puedas, visco como sea, y era fatal eso. Afortunadamente ha cambiado mucho esto, pero aún así la gente trata, y me voy a detener en este momento, de evadir el alcoholímetro. No, hablemos un poquito del alcohol. ¿Cuánto es necesario para que ya no pases? ¿Cuánto debes tomar? Porque hay muchas variantes. Tiene que ver que ustedes no pueden medir qué tanto alcohol deshidrogenasa tienes en tu estómago, porque cómo vas a acetilar ese alcohol, cuánto mides, cuánto pesas, todos somos diferentes, pero ¿tienen un parámetro general para recomendarle a la gente de beber si va a salir y conducir? Sí. No nosotros, digo, la OMS. Exacto. Aquí el tema es que, lo dijiste muy bien, varía el peso, si es mujer, si es hombre, inclusive la frecuencia de consumo, porque el organismo crea después, que lo platicamos en un momento, 3 tipos de tolerancia con el alcohol. Una metabólica, una celular y una al comportamiento. Ya luego te explicamos bien esto. El límite permitido es rebasando el punto 40.
miligramos de alcohol en aire expirado. Y que es otro error, se cree que se mide en sangre. No, se mide en aire expirado. ¿Por qué? El alcohol se elimina de varias formas. Orina, lágrimas, a través del pulmón, que es un sistema de compensación, un sistema buffer, que es lo que medimos, el intercambio en los alvéolos. Ese porcentaje es el que mide el famoso alcoholímetro, ¿no? Lo curioso aquí es que si uno consume mucho alcohol, solo estamos eliminando a través del pulmón un 10%. Si consumes poco o mediano, solo estás eliminando un 2%. Eso quiere decir que hay un 90 o un 98 que no estamos midiendo. Exacto. Pero entonces, ¿qué es lo que se le recomienda? Por ejemplo, yo voy a ir a mi cena fui a mi cena de Navidad, pero voy a ir a la cena de Año Nuevo y quiero llevar mi coche. ¿Qué me recomiendas? ¿Que mi cena dure 6 horas? ¿Me tome 2 copas en las 6 horas? La OMS habla de algo que estandarizó, unidad de bebida estándar. Ajá. Hay varias bibliografías, pero se maneja que el hígado está metabolizando y oxidando a través de la enzima deshidrogenasa de 7 a 13 gramos de alcohol por hora. Lo que se recomienda es beber una sola copa por hora sin rebasar eso. ¿Por qué? Porque el hígado tiene una tasa que se puede saturar y ya no va a eliminar. De hecho, los estragos del alcohol es cuando tú estás rebasando, es como seguirle poniendo agua a un vaso, ¿no? No le estás dando oportunidad a que baje. Lo está rellenando y el hígado tiene un límite para poder eliminarlo. Pero este es un punto muy importante, es una copa por hora. Es decir, si tú llegas a la cena de Año Nuevo a las 9 de la noche y te sales a la 1 de la mañana, máximo 4 copas. Ahora, mi pregunta que sigue es, ¿copas de qué? Porque la cantidad de alcohol varían de una copa de vino a que ahora los chavos toman shots, que es a mí me parece una tontería, bueno, cada quien haga lo que le dé la gana, pero toman shots que son mucho más concentrados y de destilados. Sí, de destilados. Lo dijiste bien. El destilado tiene más concentración que una cerveza, por ejemplo, o un vino de mesa, ¿no? Que inclusive se puede triplicar o cuadruplicar. Una copa de vino puede tener entre 15 y 20 y un shot de un destilado puede tener lo que se mide en proof, que esa es una historia interesante. Es la mitad. Si dice 80 proof, realmente es 40 lo que tiene de alcohol, el porcentaje de alcohol. Pero hagámoslo fácil para el televidente. Entonces, una copa, ya sea de vino o de un destilado, pero por hora, para que le dé tiempo. Tenemos una cápsula sobre el abuso del alcohol. Vamos a verla, que nos estamos deteniendo en esto para que regresemos a retomarlo. El fin de año, esta temporada siempre representa una pérdida, cambios. Recordamos a los que no están. Recordamos en dónde estuvimos. Es una época difícil. Y como ustedes saben, la mayoría de las personas en el mundo tienen como un recurso para controlar la ansiedad, pues el consumo de alcohol. El problema es que el alcohol es una sustancia que al mismo tiempo puede reducir la ansiedad, pero tiene efectos tóxicos en muchas partes de nuestro organismo. Puede producir daños en el hígado, favorece el hígado graso, por ejemplo, o puede producir problemas vasculares. Las personas que tienen consumo intenso o abusivo de alcohol tienen con más frecuencia problemas como infartos, hipertensión y problemas metabólicos. Y el problema más severo probablemente que vivimos en nuestro país es que el alcohol está relacionado con conductas violentas y con problemas en el cuidado de los menores, en respetar algunas normas sociales, en el cuidado de la economía familiar. Es muy importante que tengamos en mente que no deben beber alcohol ni menores de edad, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas. El alcohol debe ser regulado a través de todos los mecanismos que existen en la sociedad, en la cultura y en la economía también. Hay muchas maneras de poder tener un consumo de alcohol mínimo y que traiga los menores problemas tanto para la salud mental como para la salud física de las personas. En fin, el alcohol es una sustancia que, aunque está presente en todos lados, no existe una dosis segura. Me quedo con eso de que no existe una dosis segura, pero un parámetro es una copa por hora, aplicando a cualquier adulto, porque menores no deben de beber. No, sí.
Y esto disminuye el riesgo de que no nada más pongas en riesgo tu salud, sino como tú dices, si vas manejando la de los de alrededor. ¿Qué pasa con el alcohol cuando ingieres de más, este bravado que te sale? ¿Por qué? ¿De dónde viene que te sientes Juan Camaney que puedes con todo? Pues viene como de esta inhibición que todos tenemos al consumo de lo que provoca el alcohol, ¿no? O sea, muchas veces, de hecho, hasta es socialmente no aceptado que no se consuma alcohol, ¿no? O sea, es, digamos, cuando uno no consume alcohol, quizás se siente como en esa falta, ¿no? Como de, uy, voy a ser aburrido, no la voy a pasar tan bien, ¿no? Y la presión social, como dices. Exactamente, es la presión social y que en las fiestas familiares o en las fiestas con los amigos se acostumbra mucho a hacer esta presión, ¿no? Por los demás. Y sobre todo en diciembre se consensúa esta presión, ¿no? O sea, todos sabemos que podemos caer en este exceso, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta que no sea un consumo automatizado de la sustancia para evitar que de repente llevemos una copa de vino y vayamos directo a los 8 shots, ¿no? O sea, que sea un consumo consciente. A mí me llama muchísimo la atención, ahora que escuché la cápsula con respecto a esto, que el doctor dijo que el alcohol está relacionado con conductas violentas, como una consecuencia, pero difícilmente nos paramos a ver qué es causa también, o sea, que es causa de una conducta violenta que uno está teniendo sobre uno mismo, sobre todo ahora que estamos parándonos a reflexionar sobre qué pasa con los excesos en una época como ahora y por qué los excesos tienen que ser para hacerme daño a mí misma. O sea, eso es algo que me parece relevante porque esos excesos pues tienen que ver con una falta de algo en las emociones de las personas, porque si yo me quisiera dar una recompensa, pues me voy a un masaje tal vez, hago una comida saludable, pero en nuestra cultura está relacionado el exceso y el festejo con hacerte daño, no solamente a ti, sino compartirlo con las personas que amas. Entonces, me parece que valdría la pena verlo desde ese punto de vista un poco, ¿no? Sí, y es muy interesante porque hay una ganancia. O sea, en el consumo de alcohol hay una ganancia en ese momento, ¿no? Es aceptado, como habíamos hablado, te da esta sensación de Juan Camaney, de todo lo puedo, de yo manejo, de todo esto, que es una ganancia para la persona en ese momento. Después quizás con esta llamada cruda moral o esto que nos pasa después de la culpa, de todo esto que nos trae después del arrepentimiento, bueno, pero ya obtuvimos una ganancia. Y esa ganancia es lo que a veces produce que sigamos consumiendo. Entonces también hay que aprender a decir no, que no está socialmente aprobado. Yo siempre digo el no y no tienes que dar explicaciones. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo hay 2 meses del año que dejo de beber. Me gusta beber, me gustan mis copas, la verdad, pero hay 2 meses que no tomo nada. Y lo que más trabajo cuesta es todo el mundo. Ya échate una, ya... No, porque no me da la gana. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Tu problema. No quiero, punto. Claro. ¿Por qué? Porque es mi decisión. Y al que le guste bien y al que no le guste tampoco. Y esto se debe aprender a aplicar desde que eres adolescente. Otro tip también, porque sobre todo en gente joven que ustedes han de tener, ¿qué porcentaje es la gente que más cae de edad? ¿Tienes idea más o menos? Por lo que yo veo o certifico, hay de todas las edades, sí hay jóvenes, inclusive se ha incrementado las mujeres. También recordemos que bares, restaurantes tienen este First Night, de noches de damas, que pagas 2 por 1 y todo esto. Esos días sí se incrementa. Pero también hay adultos, ¿eh? O sea, ya sin que se esté emparejando, sí hay jóvenes, pero hay adultos maduros, digamos, 30, 50, no solo tan chavitos o tan jóvenes. Ok, y otra cosa es que funciona muy bien, doctora, no me desmentirás, estar tomando agua entre tragos. Sí, claro. Sí, o sea, uno de los puntos fundamentales también justamente para disminuir uno de los riesgos por el consumo de alcohol es justamente la hidratación. Entonces sí es muy importante estar combinando con ingesta de agua natural, ¿no? Durante todo el tiempo que vayamos a estar consumiendo alcohol y no exceder ya las cantidades de las que estuvimos hablando, porque es cuando se presentan ya el riesgo de intoxicaciones agudas. Pero sí, la hidratación es una parte sumamente importante. Ahorita hablamos de intoxicaciones agudas, pero estamos dándoles tips que pueden hacer durante la cena de Navidad. 1, que no te presiones si no tienes ganas. 2, trata de que sea, de Año Nuevo, perdón, 1 por cada hora. 3, toma agua.
toma agua. Y también los alimentos ayudan a que sea más lenta la absorción del alcohol. Si tú bebes, es como si tomas una pastilla a la hora que comiste. Va a ser mucho más lenta su absorción. Entonces, procura comer. Ahorita vamos a hablar también de los peligros de la comida que son importantes, pero es bien importante tocar el punto del alcohol, sobre todo cuando conduces con estado de ebriedad, porque no nada más eres tú. Como decía la gente, bueno, choco y ya, sí, chocas, pero ¿y los que te llevas? O el que va sentado junto a ti, o el que no tenía nada que ver y va atravesando y te lo llevaste. Tenemos que pensar en las demás personas. Estamos en época de hacer un poco de reflexión y dejar de ser egoístas, pensar en el resto de las personas. Esto es muy importante. Seamos responsables, tomemos la rienda de nuestras vidas en nuestras propias manos para saber qué hacer y qué no hacer. Vamos a regresar a seguir hablando de los excesos de estas fiestas y cómo, les vamos a dar como hasta ahorita, algunas maneras de tratar de evitarlos y meternos hasta la raíz. Vamos a un corte, regresamos con ustedes, estamos en vivo en Diálogos. Y bien, seguimos aquí a propósito hablando de esto de los excesos en estas épocas. ¿Qué tal con los excesos en la vida? El día de mañana, en Diálogos en Confianza, se va a estar platicando sobre qué hay cuando los hijos e hijas ya viven mucho tiempo con los padres. ¿Cómo se le invita de una manera amable a irse, a vivir su nueva vida, su propia vida? Bueno, pues si usted está en un asunto similar con sus parientes, con sus hijos, pues mañana puede aprender muchísimo con nuestros especialistas aquí en Diálogos en Confianza. Y voy a traer las llamadas que ustedes han hecho del público y tenemos una llamada anónima para preguntar si una mujer, ¿cuántas copas de alcohol debe de consumir una mujer? No nos pone peso, talla, ya escuchó aquí antes que hablaron de peso y talla, pero nos dice que ella es mujer y le dan miedo los excesos. Iris Valenzuela nos pregunta si es recomendable ingerir bebidas alcohólicas como estrategia para enfrentar el estrés. Pensamos que no, pero a ver qué dicen los especialistas. Otro anónimo, ¿cuánto alcohol se puede tomar sin tener problemas? Gerardo Pérez nos pregunta si es una realidad que los jóvenes beben más, qué población bebe más en estas épocas navideñas. Y también Pedro Salas nos dice qué difícil para nuestro cuerpo vivir con tantas emociones en tan poco tiempo. No nos dice eso más, pero pensamos que tal vez ocupe esto de las bebidas como alguna fuga. Arturo Velasco dice que son muchas reuniones sociales y familiares y esto hace que estemos disfrutando muchísimo el reencuentro con seres queridos. Estas mismas reuniones nos llevan a cometer excesos, ya sea comiendo, bebiendo, trasnochando. Dice que nos pregunta si le hace daño eso de las trasnochadas y no dormir. Y María Ramírez nos dice que las emociones que genera la Navidad, el cambio de este año y todas esas emociones que les visitan, pues son muy variadas y a veces son contradictorias. Pues síganos escribiendo, compártanos desde dónde, qué emoción, qué experiencia es esa que la lleva a tener un exceso para perjudicar su salud en vez de beneficiarla en estas épocas navideñas. Nosotros seguimos aquí platicando en Diálogos en Confianza, ya lo sabe, tenemos una cápsula ahora para hablar sobre gastritis y colitis. Vamos a verla. Estamos en el mes de diciembre y es cuando empezamos con los excesos. Empezamos desde las promociones prenavideñas, digamos, en las posadas, y tenemos exceso en el comer y en el beber. Y entonces desarrollamos una gastropatía erosiva que mucha gente llama gastritis, que no es así su nombre, no es que se inflame nada más, sino que se erosiona por el alcohol y el exceso de comida. Y también tenemos un síndrome de intestino irritable, en lo que en realidad sucede es que se hace lento, se enlentece el vaciamiento del intestino delgado al grueso y del grueso hacia afuera. Además, tenemos los motivos de estar alejados después de la pandemia de nuestros seres queridos y queremos abrazarlos y brindar con ellos. Y empezamos a tomar de más. Y no importa el alcohol que tomemos, nos hace daño si tomamos más de 2 copas por día. Lo ideal además es acompañarlas con un poco de agua, porque los excesos nos llevan a tener suboclusiones intestinales, nos llevan a tener esta irritación en el estómago, esta gastropatía erosiva, que nos puede incluso hacer vomitar. El exceso en el comer y en el beber no es bueno. En México hay mucha diabetes y hay mucho hígado graso de origen metabólico que se causa por el exceso en el consumo de carbohidratos y de grasas. Evitemos esto y pasemos buenas fiestas tomando con prudencia y consumiendo agua en suficiente cantidad. Un vaso de 120 a 140 mililitros
nos lleva a estar bien hidratados. No comamos exceso de grasas en cacahuates, almendras, etcétera, ni comamos exceso de dulces que están tan a mano en esta época. Seamos prudentes y tengamos felices fiestas. El tubo digestivo y las fiestas, doctora. ¿Qué tanto ves como internistas personas quejándose? Uy, en esta época muchísimo. Porque tubo digestivo estamos hablando de patologías que van desde el esófago hasta el intestino, todo el intestino delgado, todo el intestino grueso. Y obviamente los excesos en alimentos copiosos, con exceso de grasas, de calorías, combinación con alcohol, pues es la combinación perfecta para una gastritis y una colitis marca diablo, porque principalmente, justamente el tratamiento de estas enfermedades es básicamente nutricional. O sea, la base para tener una gastritis o una colitis y que pueda mejorar la sintomatología, la principal base es la dieta, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros combinamos todos estos excesos durante las fiestas, las reuniones de comida, de consumo de alcohol, estas personas que tengan estas enfermedades se van a exacerbar. Mencionaba el doctor en la cápsula de síndrome del colon irritable, es lo que más nos llega en la consulta también, sobre todo durante estas fechas, porque esta es una enfermedad que se considera un trastorno funcional del intestino. No tiene como tal una cura esta enfermedad, pero repito, el tratamiento principal o la base del tratamiento es la dieta. Entonces, todo el exceso de alimentos que tenemos durante estas fechas, por supuesto que no ayuda a la enfermedad. Es un trastorno funcional de la motilidad del intestino. Si lo acompañamos con este tipo de alimentos hipercalóricos, con alto exceso de grasas saturadas, exceso de alcohol, por supuesto que no ayuda para nada. Otra patología que llegamos a ver muy frecuentemente relacionada justamente con el tracto digestivo o con los órganos de la parte digestiva es la pancreatitis, que esta una de las principales causas, principalmente aquí en México, es la pancreatitis alcohólica, una que llamamos alcohol nutricional. Entonces son fechas en las que vemos muchos cuadros de pancreatitis aguda o de pancreatitis inclusive crónicas que se llegan a agudizar. ¿Por qué? Por el consumo de alcohol y de grasas saturadas que van a aumentar los niveles de triglicéridos en sangre, y esto puede causar un cuadro de pancreatitis aguda. Y el problema es que la pancreatitis puede ser un cuadro muy grave, o sea, nunca sabemos de qué tan grave se va a presentar. Puede ser una pancreatitis leve, que a lo mejor con pura hidratación y ayuno puede ceder, pero puede ser pancreatitis que también lleguen al paciente a ingresarse a terapia intensiva. O a morirse. O a morir, entonces exactamente. Entonces es muy importante que la gente modere el consumo tanto de alcohol como de este tipo de alimentación, sobre todo si ya tiene el antecedente de ese tipo de enfermedades, ¿no? Pacientes que ya tengan problemas del tubo digestivo previamente, y saber que, aunque no se haya presentado antes, se puede presentar un cuadro de pancreatitis por el consumo excesivo de alcohol en cualquier momento, ¿no? Esto es muy importante. El tubo digestivo definitivamente es uno de los órganos blancos, de tiro al blanco, de esta temporada. Ya nos lo dijo la doctora. Si tú tienes enfermedad acidopéptica, es decir, todo lo que nosotros englobamos como gastritis o enfermedad por reflujo gastroesofágico, es mucho más fácil que tengas sintomatología. Más adelante hablaremos del atracón, pero ya se dijo, el alcohol y el páncreas no se llevan. Y no solo es eso. Los alimentos muy copiosos y grasosos que son propios de la época también promueven una pancreatitis. Y lo hemos dicho aquí en Diálogos en Confianza, lo pueden buscar allá en YouTube. El páncreas casi no se enferma, pero cuando se enferma el páncreas pone a temblar a todo el piso. ¿Por qué? Porque es un órgano muy delicado. Vámonos más para abajo. Es una época en donde los trastornos funcionales digestivos, como se refieren a la colitis, por así decirlo en el término que se le refiere, suelen exacerbarse los síntomas, pero no solo por lo que comemos, sino que también hay una base emocional muy, muy importante. ¿Qué pasa con las emociones a flor de piel? ¿Qué pasa en esta época que nos ponemos tristes, nostálgicos? ¿Qué sucede? Bueno, pues justamente porque estamos cerrando un ciclo, ¿no? Estamos poniendo en balance lo que fue pasando, viendo en retrospectiva, pues si perdimos algún ser querido, sobre todo en estos 2 años muy difíciles que tuvimos, incluso si fue el año pasado, ¿no? Ya no tener presente a una persona, dejar ir cualquier tipo de duelo, ¿no? Un ideal, una carrera, un trabajo, a una mascota, bueno, una pareja, ¿no? Todo esto se manifiesta porque aparte estamos haciendo una retrospectiva de lo que pasó a lo largo del año, ¿no? Y esto de ponernos en conjunto con nuestra familia y que nos hagan estas preguntas de ¿y para cuándo te casas? ¿No? Y recordando a la abuelita que murió, todo esto nos pone sensibles. ¿Qué le puedes recomendar al público? Les recomiendo, pues sobre todo que pongamos las emociones en otros lugares, ¿no? Que podamos hablar, que podamos atravesar este duelo, ¿no? Los duelos no se evitan,
se atraviesan, se viven. Sí, es difícil asimilarlo, pero es así, ¿no? Tenemos que atravesar ese periodo de tristeza, de recordar, de negociar, de preguntarnos. Y esto acompañados, aprovechar estas fiestas para acompañar y vivir este duelo con nuestras familias. Ok, perfecto. Vamos a ver una cápsula de lo que es el trastorno por atracón, porque estamos hablando del tubo digestivo y hay que regresar a hablar un poquito más de él, porque no hemos mencionado al hígado también, y las enfermedades metabólicas que van directamente relacionadas a este ingesto de alimentos. Vamos a ver qué es el trastorno por atracón. En esta época se come de más, se bebe de más y podemos tener trastornos por atracón, por comer en demasía. Y el primero que puede suceder es el tener una pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es un dolor intenso en la boca del estómago que duele mucho. Y el segundo es tener una oclusión intestinal o una suboclusión intestinal por exceso en el consumo de grasas y disminuir la cantidad de agua que tomamos y la cambiamos por alcohol. El alcohol per se nos puede llevar en exceso a tener pancreatitis. Las grasas consumidas en exceso, los carbohidratos, pan, dulces, caramelos, chocolates, pasteles, nos pueden llevar a tener suboclusión por la grasa que conllevan. Y esto puede dar un dolor abdominal muy intenso en ambos casos, hacer que se infle la barriga y esto necesitará la atención de un especialista. Por favor, no se autorrecete. Busque al médico de confianza o al especialista en gastroenterología que le pueda ayudar a resolver esto. Los problemas de comer en demasía y a veces en varias casas el mismo día, aunque haya pasado tiempo, se acumulan y nos hacen daño. No olviden tomar agua con frecuencia, medir la cantidad de alcohol que bebemos, que sea poco, y comer con prudencia. Esto es importante para evitar pancreatitis aguda y suboclusión u oclusión intestinal, que son los trastornos que más frecuentemente vemos los gastroenterólogos en los servicios de urgencias en estas épocas. Que tengan muy felices fiestas. Seguimos, entonces ahí lo tienen el trastorno por atracón, pancreatitis directamente, pero ahora los jóvenes le dicen el mal del puerco, me chocó la palabra, pero así le dicen, que te sientes muy mal después de, así le dicen, no han oído, te sientes muy mal, pero puede tener estos daños a nivel del tubo digestivo que ya se mencionó, pero hablemos también del hígado, puedes tener una intoxicación, puedes tener una falla hepática fulminante, que esa es otra cosa que pone en peligro tu vida. Hablemos del hígado graso. El hígado graso no se hace de un día para otro, pero en estos días es como echarle más como se dice, ¿cómo le decían? A la piñata, claro sí. Más dulces a la piñata. Ahora quiero que nos hables, doctora, de estos excesos alimentarios en repercusiones metabólicas importantes, como por ejemplo la diabetes mellitus. Ok, pues de igual forma, la parte fundamental del tratamiento para todas las enfermedades crónicas, gran parte del tratamiento es la parte nutricional, la parte de la alimentación, que si no se respeta puede llevar a descompensaciones importantes de las enfermedades crónicas, pero no específicamente de diabetes. Hay descompensaciones agudas como son la cetoacidosis diabética. Ahí te quiero interrumpir. Explícanos porque la gente no sabe las complicaciones agudas. Siempre oímos, me quedo ciego, se metieron los riñones, me cortan un pie. Claro. Pero muy poco hablamos de complicaciones agudas que te llevan normalmente a una sala de urgencias. Así es. Cuando los niveles de glucosa llegan a aumentar demasiado, más ahorita que en estas fechas vemos muchas descompensaciones, por ejemplo, de diabetes, llega a pasar una descompensación a nivel de todo el organismo, ¿no? Que afecta desde el sistema nervioso, el tracto digestivo. Digamos que lo que pasa en el contexto de una cetoacidosis diabética es justamente que el cuerpo pierde la capacidad de metabolizar la glucosa y tiene que hacer frente con otros nutrientes para poder obtener la energía necesaria, como son las grasas y las proteínas. Entonces, ¿qué sucede? Que la composición, el pH de la sangre va a cambiar. Se va a hacer una sangre justamente en la que el pH va a estar más ácida de lo que es normal por la generación de cuerpos cetónicos, que esos cuerpos se generan a raíz de que el cuerpo no es apto para utilizar esa glucosa que está en exceso en la sangre, porque obviamente nos está faltando la insulina para poder metabolizarla en el contexto de una diabetes, y esto hace que este cuadro se pueda presentar de manera muy grave. Lo mismo que con la pancreatitis, hablábamos de que puede haber tanto un cuadro de pancreatitis leve como un cuadro de pancreatitis grave. Lo mismo pasa con la cetoacidosis. Puede ser un cuadro desde leve hasta un cuadro que lleva a hospitalizar al paciente o a la muerte. Entonces, lo más importante para esta parte, prevenir las complicaciones agudas, es respetar siempre el plan de nutrición, la alimentación lo más que se pueda, tratar de apegarse a esto y
a la medicación de manera bastante Y estricta. una pregunta, estamos hablando de cetoacidosis diabética, se te acidifica el cuerpo, entonces las funciones corporales no pueden llevarse a cabo y puede poner en peligro tu vida. Pero existe otra situación con la diabetes tipo 2 que se llama un estado hiperosmolar que también puede poner en peligro tu vida. ¿Qué es Así esto? Es también un tipo de descompensación aguda en el cual los niveles de glucosa en sangre son tan elevados que lleva al cuerpo a un estado de deshidratación muy grave. Las células empiezan a perder agua, empieza a disminuir el volumen, digamos, tanto intra como extracelular de líquido, y hay una deshidratación muy importante, la cual empieza a tener repercusiones, lo mismo que con la cetoacidosis, ¿no? Hablábamos de repercusiones a nivel del sistema nervioso, el paciente puede llegar inclusive en estado de coma o con un deterioro neurológico muy importante, justamente por este estado, puede afectar pues prácticamente cualquier parte del organismo y llegar a colapsar por tanta deshidratación que hay debido a los niveles tan elevados de glucosa. Y aquí no es un estado en el que la sangre se vuelva más ácida, pero sí un estado en que la deshidratación es tan importante que va a descompensar a todo el organismo. Y también es una urgencia, al igual que la cetoacidosis, es una descompensación aguda, que ambas pues, son una urgencia. Tu sangre se hace tan rica en azúcar que se vuelve casi una miel. Entonces prácticamente no hay espacio para agua. Se ha jalado todo el agua y estás deshidratado y puedes poner en peligro tu vida. Esto también se tiene que manejar de manera intrahospitalaria. Esto es bien importante que lo sepamos. Y aquí entra el hablar de porciones. ¿Cómo navegas en una cena de Año Nuevo? ¿Cómo navegas en una posada? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué podemos sugerirle a la gente que nos ve? Ahorita me llamó la atención, Pepe, la pregunta que comentaba Citlali de Anónima, de la dama que mandó la pregunta en cuanto a, en la mujer, el consumo de alcohol. Porque ahí es diferente. La mujer, esta enzima que comentabas tú, la deshidrogenasa, está menos activa en las mujeres. Hay menos cantidad, sí. Hay menos cantidad y está menos activa. Y por per se, o sea, por la constitución física de la mujer, tiene más grasa. Recordemos que el alcohol es hidrosoluble, no liposoluble. O sea, es más fácil que se disuelva o se distribuya en agua, a través de agua, que la grasa. Por eso los restaurantes ponen botana grasa para que el vaciamiento gástrico tarde y puedas absorber más alcohol, puedas beber más alcohol sin sentir esos síntomas inmediatamente, como si estuvieras en ayuno, ¿no? Pero en las mujeres es diferente ese consumo porque se cree que estás aguantando más, pero no, lo que está pasando es que esa grasa está retrasando la absorción, pero en algún momento se van a sentir los efectos. Ok, ¿y cómo le hacemos llegando ahora a la cena de fin de año? Las porciones son muy importantes. Sí, yo diría que totalmente es educar al paciente a respetar las porciones. Siempre la educación al paciente en el aspecto nutricional es muy importante. Entonces, siempre es importante que aunque estemos en una reunión festejando, hacer énfasis en que el paciente no debe olvidar las porciones que puede consumir, que realmente no hay una dieta que vaya a ser 100% prohibitiva, porque realmente pues no es que una dieta prohíba todos los alimentos, ¿no? Claro que todos tenemos ganas de consumir todos los tipos de alimentos en estas fechas, pero sí educar al paciente del aspecto de que tener dieta no significa que sea algo prohibitivo en su totalidad, sino que debe respetar las porciones de lo que va a consumir, tanto de alimentos como de alcohol, ¿no? Y mencionábamos por la OMS, complementando el comentario del doctor, si hablamos de gramos, por ejemplo, que vemos la traducción en copas, nos menciona que para mujeres el consumo adecuado sería de unos 10 gramos de alcohol al día. Ya mencionábamos que esto es dependiendo de la bebida, ¿no? Porque cada bebida tiene su gramaje, que de hecho se puede hasta calcular. ¿Pero qué le decimos a la gente? Porque Entonces, nadie va y mide nadie lo pesa. Si nosotros lo traducimos, sería, por ejemplo, para mujeres, una copa de vino al día o una copa de un destilado al día, y para hombres sería 2 copas de destilado al día, por ejemplo, o 2 copas de vino, que eso es como lo equivalente a 20 gramos, que es lo que recomienda la OMS, lo que no considera un consumo de riesgo, por así decirlo. Se considera que ya el consumo de un gramaje de alcohol mayor a esto ya es de riesgo. Entonces, hacer énfasis al paciente en tratar de respetar las porciones en consumo tanto de alimentos como de alcohol, ¿no? Y me lo referimos a una copa a un vaso normal, porque no es lo mismo que te compres un cáliz a que te tomes un vasito de tequila. Eso es a lo que se refiere a una medida de alcohol, que por ejemplo, si tú vas a un bar, lo que te sirven, ellos ya tienen sus medidas. Estos vasitos chiquitos que te sirven, que son como de 80 mililitros, una cosa por no me sé exactamente la medida, pero en los bares te lo sirven y luego ya te ponen el refresco, lo que sea, que es la medida de un shot, por así decirlo. Pero por ejemplo, a mí me gustan las cubas, me sirven un shot de ron y luego ya me lo diluyen.
Otra cosa importante, también las bebidas diluidas es preferible a que sea puros shots, que es lo que vemos ahora en jóvenes, porque esos rellenan el estómago de alcohol sin ninguna otra cosa. Y aquí también importante los mezcladores, porque los refrescos, o sea, recordemos que tienen una alta cantidad de calorías y azúcar, y es un paciente con diabetes, por supuesto que no le va a caer bien, y mucho menos si no está bien controlado. Voy a lo mismo que hablamos de la cetoacidosis diabética, ¿no? Por eso en diciembre y enero nos llegan tantos pacientes con este problema, porque se exceden en el alcohol, se exceden en los mezcladores, que son las bebidas azucaradas, y esto por supuesto que puede desencadenar una descompensación como estas. Entonces también educar al paciente en con qué tipo de bebida puede utilizar o con qué lo puede mezclar. Por ejemplo, preferir el agua mineral como mezclador o el agua natural, mezcladores que no sean ni hipercalóricos ni azucarados, ¿no? Que también pueden descompensar otro tipo de enfermedades, no solamente la diabetes, sino también otras. Perfecto, y ahora que hemos hablado de alcohol, muchas veces sí nos pasamos y nos llega la cruda, resaca, etcétera. Tiene muchos nombres, vamos a ver qué es. La cruda o resaca es este efecto residual después de haber consumido cierta cantidad de alcohol. Recordemos que el alcohol tiene inicialmente un efecto inhibidor, o sea, reduce la actividad cerebral, reduce la angustia, reduce el tono muscular, y eso nos permite a veces sentirnos más relajados y menos ansiosos. Sin embargo, cuando el efecto del alcohol pasa, entonces ese efecto de reducir la ansiedad y de desinhibición se revierte y se convierte en estados de ansiedad, de pensamientos desenfrenados, habitualmente muy desagradables, y sensaciones físicas muy molestas como dolor de cabeza, sequedad de boca, sensación de temblores o de escalofríos. Hay un efecto farmacológico que debemos considerar. El alcohol interactúa con una parte de las neuronas que es aquella que nos permite regular el ánimo, regular ciertas emociones, y entonces una vez que lo quitamos, cuando lo hemos puesto, cuando lo hemos administrado en ciertas cantidades, tenemos el efecto opuesto, que es el de abstinencia inmediata. Esa es la cruda. Además, que se acompaña con deshidratación y con las consecuencias de la conducta que fue inducida por el alcohol, que a veces no es la que queríamos tener, o decisiones que no fueron las mejores. Híjole, ¿y usted cómo quedó de estas fiestas? ¿Con cruda de la que acaba de ver? ¿Con cruda moral? Pues síganos platicando aquí en nuestras redes sociales, que estoy muy pendiente de recibir sus comentarios. Y fíjate, Pepe, que yo estaba pensando antes, si nosotros preparáramos una cena pensando en que, por ejemplo, vamos a convivir con nuestra mamá que padece diabetes, con nuestro papá que tiene hipertensión, no ofreceríamos algo que sabe que lo va a llevar al hospital o que le va a hacer daño a la salud. Me parece que tal vez podría ser una buena idea estar pensando por ahí en qué le daríamos para que estuviera bien esta persona cuando llegue, ser verdaderamente hospitalarios. Ese espíritu de la Navidad y de todas estas épocas, tal vez si nos haga falta un poco recobrarlo. Y bueno, voy a traer las llamadas de por ejemplo, Astrid Gómez, que dice que su mamá es hipertensa y en diciembre, con tanta fiesta, se le olvida tomar sus medicamentos en los horarios indicados. ¿Esto puede traerle problemas? Pues creemos que sí, ya lo dijo la doctora, pero seguiremos. Ya pasamos tu comentario a ver qué nos dice. Paco Peralta dice que cree que deberíamos ser mucho más ordenados todo el año, no solo en diciembre, porque por estas cosas comemos mal, sino porque... Dice, si no, porque ¿cómo justifican que somos un país que tiene muchísima obesidad? Todo el año estamos comiendo mal. Úrsula Martínez dice que tiene reflujo. ¿Qué cuidados y qué alimentación le recomiendan para poder sobrevivir a la Navidad? Pepe Bautista pregunta también sobre el botiquín. Pepe, botiquín de primeros auxilios para gastro en Navidad. Gloria Muñoz, sí, bueno, sí, tal cual. Gloria Muñoz, ¿qué piensan de que muchos padres priorizan y le dicen a sus hijos que tomarán su primer cerveza en Navidad con ellos para compartirla como un acto, pues... Bueno, dice aquí nuestra llamada. Otro anónimo dice que sí es malo tomar las bebidas mezcladas con algunas otras sustancias psicoactivas. Pensamos que sí, a ver qué nos dicen nuestros especialistas. Esther Piña dice que
En estas fechas es muy triste solamente ver que el tiempo va pasando, que la vida es tan limitada y dice que pues cómo puede saber si ella está deprimida. Tengo otro testimonio que nos dice que le tocará vivir una muy amarga Navidad, porque por el consumo e inicio de año, porque por el consumo de alcohol, este año lastimó y ofendió a su familia. Ellos se fueron y ya no quieren volver a verle, entonces estará solo y dice que pues daría todo por evitar que esto hubiera pasado. Habla de los excesos y les invita a que no pierdan lo verdaderamente valioso por los excesos. Otro testimonio dice, en estas épocas deberíamos concentrarnos en guardarnos. Me refiero a dinero, energía y conservar nuestra salud para tener un buen año. No deberíamos de estar tan enfocados en perderla, sobre todo si la perdemos de manera colectiva. Saludos a Diálogos en Confianza. Muchas gracias. Pepe, al momento. Bueno, recuerden que todas estas preguntas no las vamos a contestar ahorita, sino que serán hacia el final del programa, pero vamos a tocar 2-3 puntos de la cruda. La cruda básicamente es deshidratación celular. Si tú haces lo que hemos comentado de tomarte una copa y estar tomando agua o líquido a lo largo de la fiesta, no te va a dar cruda. Punto. Ahora, todos esos remedios que dicen que cómete unos chilaquiles, cómete y demás, no es que te vayan a curar la cruda. No tiene ningún efecto fisiológico. No te curan la cruda unos chilaquiles que te caerán ricos a lo mejor. pero eso no te cura la cruda. Y la gente nos pregunta mucho cómo curar la cruda. Más bien es cómo evitarla y es hidratación básica. ¿Algo que quieran agregar sobre cómo evitar una cruda? No, los excesos. Exacto. Pensando, no sé si estoy de acuerdo la doctora, pensando en nutrición, en el plato del buen comer, pues por porciones. O sea, sí, Citlali dijo algo muy interesante. Hay que ser anfitriones y buenos con las personas que tengan alguna enfermedad crónica. Pero las porciones, o sea, sí probar de todo, poco, sin tener esa repercusión de saciedad o de no permitir que el cuerpo... Escuchar a tu cuerpo. Escuchar a tu cuerpo para saber eso en cuanto a raciones. Siguiendo hablando de la cruda, dicen tomar más, es como dicen, quitarle un pelo al perro que te mordió para que sigas medio cohete, pues porque te sube los niveles de alcohol, pero eso no está solucionando absolutamente nada. Eso de tomarte una cerveza para la cruda, pues lo único que hace es volver a elevar tus niveles de alcohol. Hidrátate. Yo les voy a decir un tip personal que llevo cuando sé que he bebido, a lo mejor algo de más, es antes de irme a la cama, me tomo una cantidad bárbara de líquido porque se asocia a dolores de cabeza y conforme te vas haciendo más grande, las crudas se van haciendo peores, me temo decirlo. Esa es una de las realidades. Y hay una parte bien importante que no sé si dé tiempo porque vamos a tener que hacer un corte, pero si no lo retomamos. La cruda realidad de los demonios que se te aparecen en la cruda. ¿Qué pasa psicológicamente hablando que la gente dice domingo de bajón, depresión horrible de esta época? Nos vamos a tener que hacer un corte, pero vamos a regresar a hablar de eso. Mándenos sus preguntas porque la cruda va muchas veces asociada no solamente al malestar físico que tienes por el daño que le has hecho a tu organismo, pero muchas veces ese destape que te dio el alcohol la noche anterior, como una persona que escribió que se arrepiente de lo que pasó, te da esa cruda moral. Que todos por ahí debemos tener alguna de esas que dices, híjole, ¿qué hice? ¿Qué hice más allá del oso que hiciste, que aventaste la ropa bailando? Muchas veces puede llegar a situaciones mucho más graves. Y la cruda moral también se tiene que manejar porque tiene repercusiones psicológicas importantes. Y nadie quiere pasar por esto, y menos en estas épocas que son épocas de estar contento, épocas de festejar. Vamos a hacer un corte, regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Seguimos en nuestro lunes saludable platicando de los riesgos a la salud de los excesos en esta temporada de diciembre. Y pues quiero invitarle a que siga escribiendo a través de nuestras redes sociales y recordarle que tenemos un podcast en donde puede estar revisando siempre todo el material de nuestros días en toda la semana de Diálogos en Confianza, en donde siempre va a encontrar información de calidad que mejora su vida definitivamente. Y pues quiero invitarle a que sigamos en este programa el próximo lunes, porque si en estas épocas se descontroló de la presión arterial o tuvo alguna complicación, pues el siguiente lunes le vamos a dar estrategias de cómo cuidar la presión arterial y cómo tener las cifras normales para empezar el nuevo año pues con la salud que se merece. Vamos a ver la siguiente cápsula, que se trata de qué pasa con el corazón y estos excesos en esta temporada.
Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vengo a hablarles de los excesos que podemos tener en esta temporada y lo que puede ocasionar en nuestro corazón. De hecho, nosotros los médicos vemos con mucha frecuencia descompensaciones de todo tipo. Por ejemplo, si abusamos del alcohol, en aquellos pacientes que ya se conocen portadores de alguna arritmia cardíaca, como la fibrilación auricular, pues se puede desencadenar si ingerimos cantidades abundantes de alcohol. Entonces, por favor, no se excedan. Está permitido, sí, el brindar. Tomen 1 o 2 copas de vino, no más, porque de lo contrario podemos acabar en el hospital. Otra cosa, deben cuidarse mucho con la ingesta de alimentos de manera abundante. En particular, en aquellos pacientes que ya se conocen con diabetes, podemos tener una descompensación importante, cetoacidosis diabética, estado hiperesmolar y ocasionarle un gran susto a nuestra familia. Entonces, evitar la ingesta abundante de pastelitos, porque recuerden que el azúcar en sangre se puede también transformar en triglicéridos. Entonces no queremos una descompensación de la diabetes, no queremos una descompensación del colesterol, los triglicéridos, no queremos que nadie vaya a parar al hospital por excederse, llegar a presentar un infarto, pues tampoco, ¿no? Si ya te conoces que tienes, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, sabes tus límites, ¿no? Entonces hay quienes se quieren parar a bailar con toda la familia, sí lo puedes hacer, pero descansa. Entonces, por favor, cuídense mucho en esta temporada. Nos salimos un poco de lo metabólico y lo gastrointestinal para irnos al sistema cardiovascular. Gracias, Laurita, por tus comentarios. Doctora, ¿se ven más datos o se ven más los pabellones de cardio llenos en esta época? Sí, los de medicina interna, ni hablar. Sí, el hecho de las enfermedades cardíacas tienen mucha relación con las enfermedades metabólicas. O sea, van realmente relacionadas, pero como ya mencionamos al principio del programa, enfermedades como diabetes, obesidad, síndrome metabólico van a repercutir en el sistema cardiovascular, sí o sí. De hecho, ya los últimos estudios nos dicen que desde una glucosa en ayuno, fíjense, en ayuno, ni siquiera después de comer, ¿no? Sino una glucosa en ayuno, que se mantenga constantemente arriba de 95, ya ni siquiera estamos hablando de más de 100. Arriba de 95 ya tiene impacto cardiovascular. Y eso nos han dicho los últimos estudios. ¿Qué pasa en el sistema cardiovascular? Principalmente se empieza a generar un fenómeno que se llama aterosclerosis, en el cual las arterias empiezan de alguna forma como a endurecerse, a perder elasticidad, y también se empiezan a formar junto con el colesterol, los triglicéridos, este exceso de grasas en sangre, lo que llamamos placas de ateroma, que son prácticamente placas de colesterol junto con algunas células inflamatorias, y se hacen placas que llegan a obstruir las arterias, ¿no? Este fenómeno, como ya decía, va muy relacionado con enfermedades metabólicas, ¿no? El simple hecho de tener diabetes, el simple hecho de tener obesidad, que ya la obesidad se considera un estado inflamatorio crónico, o sea, la obesidad no solamente es el aspecto estético, ¿no? O el aspecto de bajar de peso, sino hacerlo porque tiene mucha repercusión cardiovascular, y la inflamación, que es este fenómeno, hace que las arterias empiecen a tener esta aterosclerosis, a perder elasticidad y a formarse estas placas que son muy dañinas, que finalmente pueden formar trombos y causar infartos, ¿no? Que es lo que queremos que quieres evitar en una fiesta. Bueno, nunca quieres, ¿no? Un infarto, pero que a media fiesta, como dijo Laura, alguien con insuficiencia cardíaca se pare a bailar y de repente ya no de pa' más. Entonces, eso es desde el punto de vista cardiovascular. Y algo que dijo muy importante, muchísimas personas viven con esta arritmia, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es un tipo de arritmias porque la gente dice tengo arritmia, pero no te especifican de qué es cada una de ellas. Se nos olvidó retomar una cosa que ahorita me acabo de acordar. Pero el alcohol te puede desencadenar una fibrilación auricular. Entonces, si eres un paciente que vive con algún tipo de cardiopatía, es bien importante que estés bien controlado por tu cardiólogo y le digas que de qué te tengas que cuidar. Otra cosa importante es la sal, enemiga del sistema cardiovascular, y mucha gente, no solo que cocina con sal, sino a la hora que llegan a la mesa ni han probado cuando ya están llenando de sal todo. Y te pido una disculpa, doctora, porque íbamos a hablar de los efectos emocionales de la cruda y nos lo brincamos. Sí. Tal y como mencionamos que esta sensación cuando estamos consumiendo alcohol nos trae ganancias,
Cuando vemos que esta ganancia ya no está, que hay una ausencia de todos estos efectos de euforia, de ser más sociable en muchos casos, ser más chistoso, salir a bailar, sacarnos la ropa, ¿no? Todo esto, pues también llega a su etapa de pérdida, ¿no? Esto pues puede traducirse en todo esto de la cruda moral, ¿no? Realmente en esta etapa de la cruda moral, pues sufrimos obviamente arrepentimiento por lo que hicimos, que a lo mejor, y como mencionaba el comentario que nos mencionó Citlali, este arrepentimiento porque a lo mejor le hablamos mal a un familiar, porque nos peleamos, porque fuimos violentos, e incluso si no hubo esto, hay una pérdida de todo eso que el alcohol nos potenció, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que si estamos en una condición de exceso, identificar qué es realmente lo que nos estamos tomando, ¿no? ¿Nos estamos tomando algo para aliviarnos, para cobijarnos, para sentirnos más seguros de nosotros mismos? ¿O es un consumo que está tapando otra emoción, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta porque viene ligado de este contrapeso de la cruda moral. Esta cruda moral potencia también eso que a lo mejor sentimos que no somos, ¿no? Y puede ser la llave para pasar de una borrachera ocasional a entrar a un problema de una adicción. Exacto, exacto. Hay que ser muy conscientes de esto, ¿no? Justamente de las emociones, en dónde las estamos poniendo. En el alcohol, en la comida. ¿Por qué no las estamos sacando de ahí? ¿Qué efectos, qué ganancias nos trae todo esto para que tengamos que recurrir a estas sustancias? Porque eso es lo que de alguna forma afianza también una adicción. Perfecto. Vamos a ver la siguiente cápsula que también tiene que ver con los excesos, la subida de peso, que todo el mundo le tiene terror en esta época. En el mes de diciembre normalmente se sube de peso, ya que por las fiestas que se celebran nos llevan a comer de más, como por ejemplo cereales, que son principalmente pastas, arroz, tortilla. En estas fiestas es lo que más se consume de igual manera, así como alimentos no tan benéficos, como por ejemplo los mariscos, que pueden traer como consecuencia la elevación de colesterol, así como las pastas, de igual manera el exceso, triglicéridos, así como también bebidas azucaradas y alimentos y bebidas que son alcohólicas. A su vez, esto nos puede llevar a tener consecuencias a la elevación, como lo mencionamos, y a una ganancia de peso que normalmente en diciembre abarca principalmente desde medio kilo hasta 2 kilos pueden subir en un mes si es que no llevamos una buena alimentación. Por lo cual, se les recomienda realizar 5 tiempos de comida, aún sabiendo que vamos a llevar una cena, hacer 3 comidas y 2 colaciones. Con bebidas azucaradas se les recomienda mejor utilizar aguas naturales sin agregar azúcares. De igual manera se les hace otra recomendación, como añadir, por ejemplo, actividad física a su vida diaria. Es importante que en estas fiestas patrias, cuando terminen en enero, checarnos y acudir a consulta médica, de igual manera a nuestro servicio de nutrición, para de ahí partir nosotros y abordar lo antes posible si existe alguna patología y de igual manera algún incremento de colesterol, triglicéridos y peso. Importantísimo. Lo malo es justificar el subir de peso. Porque llega diciembre y dices, ay, ya ni para qué hago ejercicio, si de todas maneras voy a comer no sé qué cantidad de pasteles, ¿verdad? 1, 2, 3 por mí, todos sus compañeros. Además dices, ni bajé de peso todo el año, al contrario subí, pues qué tanto es tantito, el otro será mejor. Empieza la dieta en enero, ¿no? Empiezo la dieta en enero. Pero aquí la recomendación es que no pierdan su rutina de ejercicios. Porque yo creo que eso es una cosa muy importante, porque estamos quemando calorías. Entonces, ese exceso, si sigues haciendo ejercicio, al menos no estás acumulando de más, o estás acumulando menos de las que no harías si no haces ejercicio. Porque mucha gente dice, diciembre ya. ¿Qué pasa con los gimnasios en enero? Se llenan. El negocio de los gimnasios en enero. Para marzo ya no va nadie. Pero por eso te cobran el año completo, nada tontos. Pero esto es una cosa muy importante, no dejar nuestra actividad física. Sabemos que son fiestas, pero ¿qué podemos recomendar a la gente en vacaciones? ¿Qué podemos recomendar a la gente que se está quedando en la ciudad, que no salen en cuanto a ejercicio? Pues en el contexto de la pandemia yo les diría que traten de no dejar de hacer actividad física aunque sea en sus casas.
¿no? Para mantenerse pues fuera del sedentarismo, tratar de mantenerse activos, aunque sea con ejercicios sencillos en casa, ¿no? Muchas veces no es factible, y menos en el contexto de la pandemia que vivimos, acudir al gimnasio de manera tan frecuente o económicamente tampoco, pero sí la recomendación de que no dejen de estar activos aunque estén de vacaciones, ¿no? Tratar de evitar el sedentarismo lo más que se pueda y respetar el plan alimenticio lo más que se pueda, aún en vacaciones, siempre hay maneras en las cuales se puede adaptar, ¿no? De vacaciones también estamos muy propensos a que pagamos el hotel all inclusive y vienen los excesos, ¿no? Con los famosos buffets. Y aparte, barra libre todo el día, ¿no? Que es lo peor. Entonces, claro que se presta mucho exceso de alcohol y alimentación, pero siempre no olvidar esas metas de consumo. Personas que tienen enfermedades crónicas, no olvidar sus metas de control, no olvidar sus medicamentos y no olvidar las porciones que deben de consumir, no tener mucho eso en cuenta. Y aunque estemos de vacaciones, mantenernos activos. O sea, no necesitamos ir a un gimnasio necesariamente, podemos seguirnos manteniéndonos activos Caminar. en Exacto, casa, salir a caminar, siempre con las medidas que tenemos que tomar en la pandemia, pero no dejar de hacerlo, ¿no? Yo les recomendaría que no dejaran de hacerlo porque va a aumentar su ingesta de calorías durante las fiestas. Entonces, obviamente durante las fiestas una persona puede aumentar inclusive hasta 4 kilos, solamente en ese periodo de fiestas, ¿no? 4 kilos en ese periodo es muchísimo. Muchísimo. Entonces, la forma de evitarlo justamente es respetar porciones. Ya hablamos de que la dieta no tiene que ser prohibitiva, sino respetar porciones y no estar sedentarios, estarse manteniendo activos, tomarse sus tiempos también las personas que hacen home office. Yo lo que les digo a mis pacientes es que tomen descanso también en el home office para tomarse esos 20 minutos de actividad física o de caminata, ¿no? Aunque estemos haciendo home office, siempre hay formas de adaptarlo. Yo les diría eso. ¿Qué le podemos decir a la gente en plan psicológico? Por ejemplo, yo soy un paciente que vive con diabetes y dentro de unos días tengo una cena de fin de año a todo lo que da. Ya sé que no debo beber mayormente, pero me ponen una mesa de postres de 40 postres que se ven deliciosos, comidas deliciosas. ¿Cómo navegar o cómo apoyar a pacientes con una enfermedad crónica o alguien que simple y llanamente no quiere subir de peso? Yo no tengo una enfermedad crónico-degenerativa, pero me ponen 20 pasteles, quiero ahora sí que nomás para él, comprobar todos y cada uno de ellos. ¿Hay alguna herramienta psicológica de dónde agarrarnos? Porque hay que ser muy disciplinados y eso no es fácil. Sí. Creo que hay que empezar también por identificar qué es lo que nos genera esto, ¿no? O sea, de estar frente a toda esta comida de nuevo, o sea, ¿qué nos estamos comiendo realmente? O sea, ¿qué es lo que estamos encontrando en la comida que nos cubre emocionalmente, ¿no? De alguna forma, la comida siempre ha sido como cuando estamos enfermos, sopa caliente, ¿no? Cuando estamos deprimidos, helado, ¿no? O sea, por poner algunos ejemplos. Sí. Entonces, un poco quebrar esas asociaciones y por otro lado también tiene mucho que ver con los afectos que prepararon esa comida, ¿no? O sea, si esta comida la preparó la tía o es mi comida favorita, de alguna forma pensar que eso no tiene que ver con el afecto que tenemos a esa persona, porque muchas veces también es la que nos incentiva a De modo consumir. que no me coma el pay que me trajo la tía fulanita. Exactamente, pero eso no es no querer, o sea, rechazar esa comida o decir hasta aquí o solo un pedacito, no es decirle a esa persona que no la queremos, ¿no? Todo lo contrario. Y por otro lado, también ser conscientes de este consumo, ¿no? O sea, tratar de que las emociones transiten por otro lado, que no sea necesariamente el ingerir, ¿no? El consumir. El compensar con consumo. El compensar con consumo, exactamente. Ok, Alan, nos estabas hablando en el corte sobre esta desinhibición que viene con alcohol. ¿Nos quiere hacer un comentario al respecto? Recordemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Hay un momento de euforia, como bien lo comentábamos, pero después va a venir una depresión del sistema nervioso y eso va a disminuir, pensando en mi caso, en la profesión y en la experiencia, en respuesta motora, o sea, en respuesta de conducir un auto, en reflejos, en visión, tu campimetría, esa campimetría es lo que tus ojos, sin el campo visual, sin que muevas los ojos, así que se dice de reojo, lo que alcanzas a ver, ¿no? Entonces, eso se va disminuyendo, además de los reflejos, además de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque evidentemente tú quieres, pensemos que nadie quiere dañar a alguien, ¿no? A una tercera persona ni a uno mismo. Pero esa toma de decisión de, ay, no pasa nada, yo puedo, manejo mejor cuando bebo, etcétera, etcétera, no es cierto. O sea, recordemos que yo les decía en las conferencias, el conductor designado es aquel que no bebe, no es aquel que quedó de pie y al que le pudieron dar las llaves, ¿no?
Eso es algo muy importante de tocar. Perfecto. Citali, ¿tienes más comentarios? Tenemos llamadas, mira, por ejemplo, tenemos un anónimo que dice que estas fiestas son las peores porque su padre murió un 31 de diciembre y esto le recuerda pues el duelo y pues la pasa bastante mal. Ángel Villa les pregunta si hay cruda por el tabaco, que hablemos un poco del tabaquismo y de cómo se convive con el tabaco en estas épocas y también qué se puede hacer para pues cuidar a las personas que no son fumadoras en este sentido. Luis Chávez pide focos rojos que dejen ver si hay alguna urgencia con algún paciente durante las cenas de Navidad y qué hacer, si vale la pena que las personas en general estén capacitadas para atender primeros auxilios y dónde podrían estar estudiando esto. También nos preguntan sobre estos atragantamientos a la hora de la cena, qué se puede hacer y la gente está muy preocupada, pide botiquines y cursos de primeros auxilios. ¿Qué tal? Moisés dice que si podrían repetir, por favor, doctores, los síntomas que tiene una persona que tiene un infarto para poder estar preparados para esto. Y tenemos un comentario muy bonito en donde nos menciona de esta manera. Tenemos mucho en la mente que esta época es una época familiar y de convivencia, pero pocas veces nos tomamos el tiempo para estar con nosotros mismos y saber lo que sí queremos y lo que no queremos. Esta época es una época para abandonarse a uno mismo y no conectar con nuestras emociones. Si no hacemos esto, ¿cómo pretendemos empezar un año saludable? Esto no es posible de ninguna otra manera. O tenemos otro testimonio que dice, a mí me tocará pasar un año nuevo en el hospital. Después de la cena de Navidad, mi esposo tuvo un infarto. Siempre he cocinado con mucho cariño y ahora los doctores dicen que tiene tapadas las arterias. Si hubiera sabido qué hacer, mi esposo no estaría aquí. Ahora yo me siento responsable por la hospitalización de mi esposo. ¿Qué le podemos decir a esta señora? Pepe, al momento. Ok, perfecto. Recuérdense que en el último bloque vamos a contestar todas sus preguntas. Entonces, yo creo que la parte emocional a la que nos estamos refiriendo ahorita es bien importante que no nada más nos refiramos a la parte emocional como lo que está pasando durante este momento, sino que debe ser algo que se maneje a lo largo de todo el año. Y aquí en Diálogos hemos sido muy insistentes, sobre todo en los últimos años, en decir que tenemos tubo digestivo, sistema cardiovascular, sistema endocrino, pero la emocionalidad es igual de importante y en el pasado se trataba siempre de echarla abajo de la alfombra. No se hable de esto, no se hable de que está deprimido, no se hable de que no. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué invitación le podemos dar a la gente como propósito de Año Nuevo que vamos hacia eso en cuanto al sistema emocional? Porque hemos visto a lo largo de todo el año, todos los lunes en Diálogos en Confianza, que siempre hay una repercusión orgánica en muchas de las situaciones emocionales. Sí, y sobre todo porque, bueno, de nuevo, ¿no? Haciendo énfasis en los 2 años complicados que vivimos, que también fue, la OMS, ¿no? Habla mucho de esta nueva pandemia de depresión que estamos teniendo y que vamos a tener en los futuros años como consecuencia de todo este encierro que hemos vivido, ¿no? Entonces, de alguna forma es importante tener en cuenta nuestra salud mental, conectar con nosotros, vivir los duelos, vivir las pérdidas, atravesar las emociones y entender que todo está conectado con esto, ¿no? Como decíamos, la comida, el consumo de alcohol, cuando es en exceso o cuando hablamos incluso de una adicción, tiene un trasfondo emocional importante. Hay algo más ahí que no es meramente porque sabe rico, porque me gustó, porque es Navidad. Es más, una adicción no espera a diciembre o a la cena de Navidad para manifestarse, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta nuestras emociones. Sabemos que muchas veces nos da vergüenza hablar de ellas, pero sí acercarnos a un profesional para que también podamos transmitir esto que nos preocupa, que nos pone tristes, que no sabemos bien de dónde viene o cómo entenderlo, ¿no? Que a veces es difícil incluso ponerlo en palabras. A propósito de la depresión, en las redes sociales tengo muchas personas que, nos dan testimonios en donde nos dicen que están deprimidos, pero no están deprimidos todo el año, están deprimidos en invierno. Entonces, ¿esto tiene alguna asociación con el cerrar el año, aparte de los duelos que ya hemos dicho? O sea, ¿hay algo que esté pasando en mi cuerpo químicamente que tienda a que solamente en este periodo yo esté deprimido para responderles de manera global a las personas? Sí. De hecho, se habla mucho de la depresión estacional y hasta a veces existe
existe este término de la depresión navideña, ¿no? Es esta depresión que ocurre en diferentes, como dice el nombre, ¿no? En diferentes estaciones del año y sobre todo cuando estamos en el invierno. ¿Por qué? Porque hay menos, los días son más cortos, viene todo este frío, ¿no? Esta sensación de cobijo, ¿no? Que necesitamos y que de alguna forma también tiene que ver con cómo nos vamos sintiendo. Entonces, es importante también saber que una tristeza no es lo mismo que una depresión, ¿no? O sea, una depresión implica un tiempo prolongado de incluso subida de consumo de comida o poca ingesta de comida, ¿no? Digamos, por mucho tiempo sentirse triste, pero no solo sentirse triste, desganado, cansado, irritable. ¿Y cuánto digamos. podríamos decir que es mucho tiempo? Bueno, se habla más o menos de 6 meses, ¿sí? Ese es el periodo que se establece en los criterios en donde podemos hablar de una depresión. Si es un día, si son algunos días, porque sobre todo cuando hay una causa, un duelo en curso, entonces podemos hablar de que, bueno, quizás es una tristeza más que una depresión, ¿no? Esto es importante. Y una pregunta que surge sobre todo de los jóvenes y el alcoholímetro. ¿Qué les podemos decir? Yo siempre hablo del alcoholímetro como algo positivo. Así es. Pero mucho en cultura popular es algo negativo. Aguas, hay alcoholímetro. ¿Qué medidas han tomado ustedes para que no evadan? Yo he visto que de repente dicen, date la vuelta corriendo. Ya no se puede porque ya te agarran desde antes, ya te meten un cuello de botella. ¿Cómo funciona? Mira, el punto de revisión funciona bien, lo dijiste, como un cuello de botella. De hecho, se trata de no perjudicar tanto la vialidad de algunas calles o vías rápidas por detener los autos, ¿no? Pero se tiene que hacer y se tiene también que valorar. La pandemia también transformó al alcoholímetro. Se hace ahora una investigación muy rápida, visual. Antes te acercabas más al auto, o cuando yo lo hacía, no entrevistaba, para oler, para muchas cosas. Ahora se toma esa distancia, pero los signos clásicos que se pueden detectar de alguien que consumió son claros, o sea, a la vista. Los ves, dices, viene medio cuetón. Así es, y de ahí se invita, de hecho no se toca el aparato. Hay un sistemita que idearon en donde se pone el aparato en un como arnesito y de ahí se acerca y se hace la prueba en aire expirado, ¿no? Ya no se toca. También para que la gente esté tranquila. Sí, porque eso te dicen, no voy a soplar porque tengo miedo de COVID. Así es. Todas las boquillas son desechables y solo se utilizan una vez, el popotit por el cual se sopla. Y ya no se toca. Y la persona el técnico aplicador, que son ahora los oficiales de la Secretaría, no tocan el aparato y si lo tocan, traen guantes y es el botoncito nada más de start, ¿no? De inicio. Y punto. También para evitar todo esto, ¿no? También se transformó. Es que la gente, sobre todo en estas situaciones, le buscan la salida, cómo darle la vuelta, pero como ven, es un sistema muy seguro que no solo te protege a ti que vas manejando, a lo mejor bajo estado de ebriedad, sino a todos los demás, porque muchas veces no es el daño directo, sino el daño colateral de toda la gente que va en el coche de junto, en la banqueta de junto, etcétera. Vamos a un corte y vamos a regresar a contestar sus preguntas. No se vayan. Los excesos en diciembre traen todo un contexto emocional, psíquico, son vivencias y experiencias que nos atraviesan de otra forma, ¿no? Estamos cerrando un ciclo de nuestras vidas y todo esto también nos lleva a una euforia especial. Por otro lado, estamos haciendo el duelo de un año que se termina, ¿no? Ponemos en retrospectiva, en balance, todo lo que vamos haciendo. En estas fechas ya nos enfrentamos a pacientes con enfermedades crónicas, que es lo que más ve medicina interna, tanto en consulta externa como en hospitalización. Los pacientes pues realmente sí llegan con sus enfermedades muy descompensadas, generalmente después de estas fechas. Consumo de alcohol, de alimentación, a veces olvido en el seguimiento de sus medicamentos, sus consultas, porque son fechas difíciles para mucha gente. Muchas veces el paciente llega muy grave por descompensación, justamente por los excesos que tuvo durante estas fechas. Los que bebían en ese entonces ahora son papás y tienen bebés y viceversa. Pero también este tema siempre va a estar en auge, ¿no? Y después de lo que vivimos todos a nivel mundial, también hay ahí un escape, una euforia por destaparse, sobre todo en jóvenes. Venimos de 2 años muy duros. Hay gente que es la primera vez que se va a reunir con
toda su familia o con una parte de su familia. Varía el peso, si es mujer, si es hombre, inclusive la frecuencia de consumo. 3 tipos de tolerancia con el alcohol: una metabólica, una celular y una al comportamiento. El límite permitido es rebasando el punto 40 miligramos de alcohol en aire expirado. Se cree que se mide en sangre. No, se mide en aire expirado. El alcohol se elimina de varias formas: orina, lágrimas, a través del pulmón, que es un sistema de compensación, un sistema buffer, que es lo que medimos, el intercambio en los alvéolos. Ese porcentaje es el que mide el famoso alcoholímetro, ¿no? Lo que se recomienda es beber una sola copa por hora sin rebasar eso. Los estragos del alcohol es cuando tú estás rebasando, es como seguirle poniendo agua a un vaso, ¿no? No le estás dando oportunidad a que baje, lo estás rellenando y el hígado tiene un límite. Es socialmente no aceptado que no se consuma alcohol. Es muy importante estar combinando con ingesta de agua natural, ¿no? Durante todo el tiempo que vayamos a estar consumiendo alcohol. Bien, estamos en la recta final del programa y nuestros especialistas nos van a ayudar a contestar todas las preguntas que nos han mandado. Nos arrancamos. ¿Cuántas copas puede tomar una mujer? Le dijeron que 1 por hora igual, ¿no? Se recomienda así 1 por hora. Yo utilizo el alcohol para el manejo del estrés. ¿Qué me recomiendan? Bueno, quizás ese método para manejar el estrés con alcohol puede transformarse en otras cosas, ¿no? Podemos buscar otras alternativas que tengan que ver con esto que mencionábamos, ¿no? La actividad física, correr, que también nos ponen en un estado de euforia, que se consigue también con el alcohol, ¿no? Y por otro lado, pensar en estas emociones, ¿no? O sea, poderlas construir, poderlas elaborar, pensar un poco de qué viene y por qué el alcohol es la respuesta a eso, ¿no? Para poder encontrar también otras alternativas. Mi cardiólogo me dijo que el alcohol era bueno. En Francia todos beben vino. Dicen que 1 copa de vino al día mantiene alejado de los médicos, pero todo depende, volvemos a raciones. ¿Qué les puedes decir, doctora? Sí, lo importante aquí es evitar el exceso. Ya mencionamos las dosis recomendadas por la OMC para evitar el riesgo de consecuencias debido al consumo de alcohol. Si una persona previamente no consumía alcohol, tampoco se recomienda que lo empiece a hacer. O sea, tampoco es porque lo empiece a hacer va a mejorar algún aspecto de su salud. No, simplemente es que si una persona pues lo consume, evitar el exceso. La bebida que sí efectivamente ha sido tal vez mejor estudiada en cuanto a riesgo cardiovascular y todo esto es el vino, pero no significa que porque tenga ciertos beneficios ya lo podemos consumir. Y aparte es 1 copa de vino. Exacto, no lo podemos consumir de manera libre, no significa eso, o sea, no significa que lo podemos consumir de manera libre o en la dosis que queramos, porque pues no, nada en exceso. Que si sabemos si los jóvenes de ahora beben más que los de antes. Sí, ¿no? Pues es que los jóvenes son jóvenes. Claro. O sea, lo que pasa es que ahorita hay más facilidad para el acceso a. Entonces, sí, los jóvenes, por ejemplo, comparemos con 1980 a 2020, los jóvenes bebían igual o peor. Pepe, sino por facilidad de acceso también ahora. Pero entonces la respuesta es sí beben más. Recordemos, las cuestiones que se estuvieron manteniendo en cuanto a ley seca, tales fines de semana en algunas alcaldías, no vender alcohol, etcétera, te surtían alcohol por Amazon. O sea, hay más facilidad de consumo que tú salir a un lugar y comprar, ¿no? Pero más que eso también existe, ha cambiado mucho y esto tiene que ver con educación, la permisividad de los padres hacia los hijos. Nosotros lo vemos en urgencias todos los fines de semana, que te llegan jovencitos de 18, 19 años con pancreatitis, con hepatitis fulminantes, y es porque los padres te dicen, me lo han dicho a mí y lo he comentado aquí, que me dice la mamá, ay doctor, ni modo que no le diga que no beba si beben todos sus demás amigos y tienen 17, 18 años. ¿Qué hay de esta relación padres e hijos, esta amistad que yo digo que un padre te puedes llevar muy bien, pero no puede ser tu cuate que te dé permiso? ¿Qué hay de esto? Sí, que muchas veces habilita, o sea, es como hasta el cómplice, ¿no? El que encubre, el que de alguna forma incentiva este consumo. Y bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, la adolescencia en sí o la juventud es una época complicada, con muchas emociones muy a flor de piel, toda esta parte de sociabilidad y pues justamente, ¿no? La presión social que se ejerce también es muy fuerte. Pero si tenemos unas bases emocionales
emocionales importantes en donde la persona, este joven o este adolescente se siente en confianza para hablar con sus familiares sobre sus emociones y sobre lo que les va pasando, pues de alguna forma hacemos que este consumo también al menos sea consciente y transmitido con los padres, ¿no? Pero lo que pasa es que me refiero a esto y pongo el dedo en el renglón porque el comentario entre médicos en la sala de urgencias cuando pasa una tragedia con jóvenes siempre decimos, ¿y dónde están los papás? ¿En dónde están los papás? Y eso no pasaba antes. Antes yo me acuerdo, yo cuando tenía 18 años me tenía que medio esconder si llegaba con una copa de más o mis dientes hubieran adornado mi casa entera. Y esa permisividad en educación que se ha cambiado mucho, la vemos y de veras es niñas que se van al viaje de graduación, acá con el páncreas reventado, abierto en dos. ¿Dónde están los papás? La dejaron ir ahí, doctor, ni modo que no tome. 40 shots una noche, pancreatitis aguda con el páncreas hecho pedazos, meses en terapia intensiva. Y esto tiene que ver con el tipo de relación que tienen con los padres. Y la falta de límites. Y exactamente, la falta de límites, ¿no? Una cosa es llevarse bien con su hijo, tener una buena relación de comunicación, de afectos, y otra es no tener límites, ¿no? Muchas veces también los padres tienen este miedo de perder a sus hijos por ponerles un límite, ¿no? O simplemente los padres no tienen un límite ellos mismos, entonces ¿cómo les van a enseñar un límite a los hijos si ellos pues no pueden predicar con el ejemplo? Y eso se ve mucho más ahora que antes. Vienen es el de una tema de todos los días de generación- urgencias. Correcto. Vienen de una generación menos respetuosa, tal vez. O sea, los que se habla de milenios, ahora la de cristal, que no les vayas a decir algo, porque se rompen. Sí, es impresionante. O sea, ya no hay ese respeto. Lo que dijiste de va a tapar la pared mis dientes. No, bueno, antes con una mirada de tus te papás. controlaba. No, bueno, ya Sí. no. Sí. Eso de deja que lleguemos a la casa. No, bueno. Perdón, ¿no dormir hace daño? Preguntan. Sí, claro, por supuesto. O sea, es una necesidad fisiológica y todos necesitamos ciertas horas de sueño para explotar nuestro potencial. Durante el sueño se generan los neurotransmisores y claro que hace daño, ¿no? O sea, el trasnochar muy seguido, claro que va a tener repercusiones en el sistema nervioso, claro que sí, si lo hacemos de manera muy frecuente. Pero además, Pepe, o sea, la gente que por lo general se desveló toda la noche, digo que se desvela, yo no me puedo desvelar, pero ni en Navidad, soy muy dormilona, pero las personas olvidan, o sea, cambian sus horas de tomas de medicamento. Entonces, mientras deberían de tomar su medicamento, están en un ayuno prolongado. Ni comen ni toman medicamento y invierten todos los ciclos que tienen. Entonces, pues, es una parte súper importante de cómo se va perdiendo la regulación de las hormonas, ¿no, doctor? Sí, Eso así es. se ve con la depresión. O sea, lo que me comentaba la doctora Carla de invierno, porque anochece más temprano, ese tipo de esa nostalgia, eso. Pero esos cambios de sueño-vigilia alteran todos los bioquímicos a nivel neurológico que nos pueden dar esa tranquilidad o esa intranquilidad. Y eso puede ser un mecanismo gatillo, un inicio de un proceso de ansiedad. Sí, de hecho, bueno, no me dejará mentir la doctora, pero muchos trastornos emocionales van relacionados con trastornos de sueño. Así es. Va de la mano. Son muchos pacientes que tienen insomnio, que también en medicina interna debemos saber muy frecuente, porque vemos pacientes, por ejemplo, con apnea del sueño por la obesidad, que son pacientes que no tienen un adecuado ciclo ni una adecuada higiene del sueño. Y muchas veces los trastornos de ansiedad, depresión van asociados con insomnio, justamente. Entonces, pues claro que sí, no es bueno y no es normal que una persona no duerma lo suficiente. Seguimos. Los excesos de alcohol y excesos de fin de año pueden llevarte también a excesos o exposición a enfermedades de transmisión sexual, pues sí, bajar la guardia. Eso va directamente una cosa de la mano del Y otro. tomas otras decisiones o dejas de tomar otras decisiones. Te desinhibes. ¿Cómo hago para que mi hijo no beba shots? Uy. Edúquelo, Pues señora. amarrarle las manos. No, pues hable con ellos, edúquelos. Eso es Educarlos. educación que aprendes nada más en tu casa. ¿Vomitar es bueno cuando estás borracho? No. No. O sea, es un reflejo. Es un reflejo, pero nunca te Así induzcas es. el vómito. Y aquí Así sí hay es. cosas bien importantes que mencionar. Si tú te induces el vómito, ahí puedes... Una cosa es, si estás muy intoxicado, puedes broncoaspirar que el vómito se vaya a los pulmones y eso puede poner en peligro tu vida. Por otro lado, puedes tener una cosa que se llama un síndrome de Mallory-Weiss, que se te desgarre el esófago por estar forzando este arqueo. Te va a desangrar, a cortar el esófago y esto te puede llevar a una hemorragia que ponga en riesgo tu vida. Y otra es el síndrome de Boerhaave, que es esto que se te truene el esófago y todo el contenido esofágico se riegue en el mediastino, es decir, en medio donde esté el corazón y los pulmones en el tórax y tengas una mediastinitis que seguramente tendrán que operar. No se fuercen el vómito. Ok.
Luego la otra pregunta, que si vomitar evade el alcoholímetro. ¿Vomitar evade el alcoholímetro? Que si tú vomitas antes de que te pongas a No, manejar. por supuesto que no. No, hay muchos mitos. Que si mezclas o masticas papel aluminio o un chicle. Eso preguntan del si chicle. fumas. Recordemos, como dije al principio, medimos el alcohol en aire expirado, no en la boca, no el aliento, sino lo que tus pulmones están eliminando para compensar como forma de eliminar, o una de las formas de eliminar, al alcohol. Pero Ok. vomitar no es que... No, porque aparte eso está en tu estómago, Está en tu entonces todavía ni se estómago, exacto, absorbe. es contenido Aquí lo que gástrico. te están midiendo es algo que ya se absorbió y está en tus pulmones. Así es. ¿Puedo evitar gastritis tomando? Me dijeron el nombre de un medicamento que no decimos en televisión. No, esos medicamentos que terminan en solcas y todos ellos no se pueden tomar como sintomáticos. O los tomas o no los tomas, porque si tú no vas a acabar haciendo una atrofia gástrica probablemente importante. Tengo mucho reflujo cuando bebo, ¿qué hago? No beber. O ir al Yo diría gastroenterólogo. que no beber. especialista. Exacto. Sí, exacto. Porque eso pero ya es un problema mayor. pero claro que sí, ingiere alcohol se va a exacerbar el problema. ¿Qué debería de tener un botiquín? Para cuestiones de... Un botiquín preguntan. exceso. No, te bueno. preguntaron tu botiquín gástrico. Ah, gástrico. No, botiquín gástrico no existe un No, botiquín no, gástrico. no, pues no. Sí te preguntaron. No existe un botiquín gástrico. No, Ok. no. ¿Qué opinan de que son los padres en ocasiones especiales los primeros que le dan un trago a sus hijos? Bueno, esto que comentábamos, ¿no? También esta complicidad, esta forma de reunirse con sus hijos. Digamos, hay varias opiniones y varias con respecto a eso, ¿no? O sea, por un lado, muchos padres opinan que esto de poder ellos ser quienes introducen el alcohol a la vida de sus hijos va a regular el consumo, pero por otro lado, pues sabemos que eso no necesariamente es así, ¿no? O sea, el que una persona tome con su padre una cerveza no garantiza que después cuando salga con sus amigos no vaya a caer en un exceso, ¿no? Entonces, quizás en casa no propiciar tanto el consumo de alcohol, ¿no? Perfecto. ¿Nos podrían hablar de qué pasa cuando la gente mezcla alcohol con drogas? Uy. Pues se potencializa. O sea, es un estire y afloje. O sea, el alcohol depresora el sistema nervioso. Y cualquier otro tipo de estimulante o de droga son los famosos uppers, ¿no? O sea, Pues dependiendo la droga que estén Sí, usando. te pueden levantar o te pueden deprimir más, ¿no? Entonces, ese jueguito, trastornos no solo anímicos, fisiológicos, cardíacos, o sea... Y es- sobre todo cardíacos con la cocaína. El uso concomitante de cocaína, que es un analgésico, es un vasoconstrictor. ¿Cuánta gente no está en la fiesta? Dicen se fue a echar un pasón y cayó muerto de un infarto. ¿Por qué? Se colapsaron las coronarias, no Así es. llegó Así sangre es. y se murió. La Navidad es triste y nos induce a la depresión. Aquí yo creo que esta persona que nos dijo esto, deberías de ir a terapia, como deberíamos de ir todos, para ver por qué algo te está causando esto. Entonces, como dice la doctora, no es nada más de una vez, sino dar un Ya lleva un seguimiento a ver tiempo. qué es lo que está pasando. Se relaciona a la historia que comentaste. Mis familiares no me quieren ver porque una vez que viví mucho me puse muy grosero y voy a tener que pasar Navidad solo. Se está haciendo responsable de sus acciones. Ojalá y lo pueda arreglar. No sé qué haya pasado, no sabemos los detalles, pero pues sí, estas cosas pasan. También alcoholizado te desinhibes y dices muchas cosas que a lo mejor no pasan filtro. Ahora, siempre es válido, Pepe, pedir perdón. O sea, oiga, ¿cuántos platos rompí y cuánto debo, no? También es válido. Ok. Mi papá murió el 31 de diciembre, lo sentimos mucho. A un tío lo agarró el alcoholímetro y no había bebido nada. O sea, es algo así como, ¿y qué ¿Hay tal el falsos viaje? negativos? No, ni se manipule el aparato. No puedes dar un falso negativo. Perdón, un de falso algo- positivo. No puedes dar un falso positivo de algo que no mediste, en este caso. ¿no? Claro. Ok, entonces seguramente tu tío sí midió. ¿Existen pastillas para la cruda? Pues yo diría que lo único que puede ayudar es tal vez los analgésicos de venta libre, algunos para la cefalea o sea, el dolor de cabeza, pero fuera de eso, ya mencionamos que el principal remedio es la hidratación. O sea, y eso es lo que va a ayudar para los síntomas. No hay alguna pastilla mágica que Pero vaya aquí sí a hay curar, una cosa bien que vaya a importante curar la cruda. en cuanto a medicamentos para el dolor de cabeza y la cruda. El medicamento que más se utiliza para el dolor de cabeza y los antiinflamatorios no esteroideos es el acetaminofén. El acetaminofén es un medicamento hepatotóxico y si tú lo mezclas con el alcohol que has bebido, tienes mayor posibilidad de tener daño hepático. Entonces tengan mucho en cuenta esto, porque la gente dice, ya me puse en la jarra, me voy a echar
no digo el nombre, esto es para que se me quite el dolor de cabeza. Causa número 1 de insuficiencia hepática en el Reino Unido, acetaminofén combinado con alcohol. Entonces tengan mucho cuidado, no quieres acabar con una hepatitis fulminante en una terapia intensiva. ¿El COVID aumenta la depresión o más bien la situación? Sí, quizás es más situacional, ¿no? O sea, bueno, y de por sí se ha visto también en pacientes con COVID, pues que una de las repercusiones, porque muchos pacientes cursaron en terapia intensiva, es toda una experiencia, ¿no? O sea, como aparte de toda esta incertidumbre que trae y que trajo en su momento el COVID y bueno, en sí la situación de pandemia, sí. Como decía antes, ¿no? O sea, la OMS también habló sobre esta pandemia de depresión que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo en los próximos años, pues porque nos enfrentamos también a un fenómeno que fue más allá de todos nosotros, ¿no? O sea, nos dio esta sensación también de impotencia ante un virus y por otro lado, pues el no estar en contacto con nuestra rutina, no estar en contacto con nuestros seres queridos, no poder disfrutar de algunas cosas o situaciones que por el simple hecho de estar en cuatro paredes no podíamos hacer. Ok. ¿Cuáles son los focos rojos de una persona intoxicada con alcohol para llevarla a urgencias? Híjole, es que las manifestaciones clínicas de una intoxicación, claro que van a ser dependientes de la dosis, ¿no? O sea, puede ser ¿Cuándo lo llevas? La pregunta es ¿cuándo llevo a alguien a urgencias? No, bueno, digo, salvo tu opinión, doctora, cuando hay ya el ABC básico de primeros auxilios, cuando ya hay una depresión del sistema respiratorio. O sea, que es tal el consumo de alcohol que hay una depresión del sistema respiratorio y tiene dificultad respiratoria. Yo digo, cuando esté alguien desmayado, cuando haya perdido la conciencia. Yo también creo que antes de llegar a una insuficiencia respiratoria, porque a lo mejor ya te broncoaspiró, pero alguien que pierda la conciencia hay que tener cuidado. Que son segundos, obviamente. O sea, pierdes y luego. Ok. ¿Cómo convencer a alguien que está borracho de no manejar? Pues bueno, quitarle las llaves, o sea, es una opción, o sea, porque esto es una cosa real, ¿eh? Esto es bastante común, yo puedo manejar. Sí, no, yo creo que también pues, es la única forma, ¿no? Pues sí, establecer un límite, ¿no? O sea, establecer un límite con esta persona que sabemos que pues tiene toda esta euforia de yo puedo, yo soy, yo sí sé manejar y lo que sea, y establecer un límite ya sea pues sí bastante físico, ¿no? En el sentido en el que quitarle las llaves, no sé, quizás hasta cerrar la puerta de donde se encuentren un poco para evitar este riesgo que es muy importante. Y sobre todo ponerte de acuerdo desde antes de ir. Claro. Sí. Ok. ¿Cuáles son los síntomas de un infarto agudo del miocardio? Pues principalmente sería un dolor en el centro del pecho, en el centro del tórax. Nosotros llamamos dolor precordial, que es, digamos, un dolor retroesternal o a nivel del esternón, que siempre los libros de semiología nos dicen que es opresivo, ¿no? Que es, el paciente va a referir que es un dolor como si sentía una presión o un peso muy grande en el pecho, ¿no? Más que un dolor como agudo o punzante, es un dolor opresivo que va a oprimir la parte anterior del tórax y casi siempre se va a irradiar al brazo izquierdo, a la mandíbula o a una parte de la cara del lado izquierdo. Y se va a acompañar de síntomas que son ya autonómicos, como puede ser la sudoración, el mareo, las náuseas, el vómito inclusive, la sensación de falta de aire. Son los principales síntomas de un infarto. Y yo agregaría, doctora, si me permites, en algunos casos, también la sensación de defecar, de querer defecar. Claro que sí. También es un síntoma autonómico y muy importante que hay que recordar que ciertos pacientes pueden tener equivalentes de angina. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no presentan un dolor anginoso típico, que sería el dolor que acabo de describir, sino que a lo mejor en algunos contextos como pacientes ancianos o mujeres pueden presentar un dolor en la boca del estómago o pueden presentar otros equivalentes de angina que no necesariamente tienen que ser el dolor de tórax, pero lo que describí es lo más común. Y algo rápido, Pepe. Como nos decía un maestro en cardiología en Balbuena, en ese momento que se sienta, sea o no infarto, una aspirina, masticarla y tragarla. Así es. Ok. ¿Cómo? No, una persona no solo dijo, me siento muy responsable porque mi marido comió mucho y tuvo un infarto agudo del miocardio. No te sientas responsable, el infarto no es de el infarto sí es de un minuto al que sigue, pero sus arterias se vienen tapando a lo largo del tiempo, no es de ese momento súbito y no tiene que ver con lo que hayas cocinado, entonces no te sientas culpable. ¿El alcoholímetro detecta el uso de drogas? No. Ok. ¿Qué es mejor tomar en la cruda, agua o soluciones con electrolitos?
Yo recomendaría que lo principal es tomar el agua natural. Muchas veces las bebidas como energizantes, que vienen como con cierta cantidad de sales o electrolitos como para reposición, son bebidas, hablo específicamente de bebidas comerciales, ¿no? Que están a la venta en cualquier tienda de forma comercial. No están diseñadas para este tipo de hidratación. Estas son bebidas que están más bien diseñadas para deportistas de alto rendimiento. Y sí nos pueden hacer sentir un poquito mejor por la cantidad de agua que contienen, porque nos va de cierta forma a empezar a hidratar, pero también son bebidas que muchas veces tienen mucha cantidad de azúcar y de otros solutos que en exceso no pueden ser tan buenos, sobre todo para el riñón. Entonces, se prefiere por mucho el consumo de agua natural, ¿no? Hay que hidratarnos con agua natural. El agua se le puede añadir un poquito de sal para reponer sales, sobre todo si nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer ejercicio. Pero para el aspecto de la cruda es agua natural, o sea, agua natural. Y también ayudan, como las células también llegan a perder cierta cantidad de glucosa durante una cruda, porque el alcohol también son los efectos que tiene. También ayuda el consumir algún tipo de alimento dulce. Como una cuchara de miel. Exacto, pero lo principal es la hidratación con agua natural. Ok, perfecto. Nos queda un minuto y nada más para cerrar, doctora. ¿Cómo arranco el año saludable? Bueno, pues confiando en nosotros mismos, en que este año vamos a elaborar nuestro plan, ¿no? Una estructura también de cómo vamos a ir haciendo todos estos hábitos. Recordar que no solo es, que tratemos de ser conscientes cada vez más de todos estos excesos que quizás podemos cometer y ver el trasfondo que lo sostiene, ¿no? De alguna forma también es importante para nuestra salud atravesar nuestras emociones de alguna forma para poder darles otro giro, ¿no? Perfecto, y sobre todo pónganse metas. Estamos a punto de arrancar el año nuevo, entonces es cosa de ponernos metas, decidirnos y tomar la rienda de nuestra vida. Muchísimas gracias, especialistas, por acompañarnos, Citlali. Gracias. Y felicidades a ustedes, nos vemos aquí. Gracias. Muchas gracias.